están? Bienvenidos a Tonske. Yo soy Mariana Vega y el día de hoy vamos a platicar acerca de un evento que ocurrió hace un par de días. Ustedes vieron las noticias, se compartieron infinidad de memes en redes sociales de los taxistas por primera vez o una de las primeras veces reuniéndose para convocar a una toma de decisión respecto a las aplicaciones de movilidad. Estas, pues la primera que llegó evidentemente fue Uber, después llegó Didi, Cabify, EasyTaxi, etc. ¿Qué pasa con estos? Vamos a conocer y para eso están conmigo Cristian Mariscal, él es abogado, y Natanael Reséndiz, sociólogo urbano. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Bere. Chicos, ¿ustedes cómo vieron esta movilidad que se hizo ahora con los taxistas y terminó en una movilización bastante grande? Yo no había visto algo similar. ¿Ustedes qué opinan? Tienes razón, yo tampoco recuerdo una presencia así en la ciudad tan estratégica, además, por parte de los taxistas, lo cual nos habla de que hay una organización que se viene acumulando en ese gremio y que para todos los capitalinos fue una sorpresa ver en las notas periodísticas el nivel de convocatoria que tuvo para los taxistas, lo cual nos lleva a pensar que también hay un nivel de inconformidad acumulado en ese gremio que se manifestó ya en las calles. Tan es así que gracias a esta movilización las autoridades, no solamente a nivel local, que en el gobierno del Distrito Federal, sino también a nivel federal, convocaron ya a una calendarización de mesas de negociación y me parece que en ese sentido fue para ellos muy exitosa esta movilización. Causó bastante caos, ¿no? De entrada había muchísimas calles cerradas y la gente nos volvimos loca. Totalmente, a mí me tocó vivirla, de hecho, yo estuve enterado de esta movilización desde la semana pasada, desde el día jueves por la noche, viernes. De hecho, la convocatoria se hace por parte de los transportistas del Estado de México y posteriormente se integran y se van uniendo los taxistas de la Ciudad de México. En el Estado de México fueron taxistas, operadores de rutas como combis, microbuses, autobuses, y esto igual, a mí, yo voy un poquito más al fondo del asunto, porque es cierto que hubo una movilización histórica que no habíamos visto. A mí me tocó justamente informarme porque yo en las mañanas es la ruta que tomo en la autopista México-Pachuca y estaba trabajando en San Cristóbal, Catepec, después intento venir un poco hacia la ciudad, estaba colapsado y me doy cuenta de que no había ni forma de moverte, allí no había posibilidad de subirte ni al Mexibus, ni al metro, ni a nada, no había posibilidad de llegar a ningún lugar, tenías que caminar. Pero ya después voy viendo, me voy informando cómo está la movilización dentro de la ciudad y veo que de verdad hubo una movilización histórica. Prácticamente se unieron todos los gremios de taxistas. Entonces, el primer punto es, en el Estado de México y aquí pedían totalmente que se prohíba las aplicaciones como esas que ya has mencionado, Uber, Cabify, Didi especialmente. Pero qué raro que esto se haga a pues prácticamente 4 o 5 años o más que ya han venido operando. Hemos visto varias ocasiones cómo se han agarrado golpes, por ejemplo, en el aeropuerto, en muchos lados, pero ¿por qué en este preciso momento vienen a movilizarse de esa manera? Hay varios trasfondos en este sentido, porque uno es, dejan mostrar su músculo a las autoridades, es decir, organizados podemos hacer un caos en toda la Ciudad de México porque bloqueamos los accesos principales. Sí. Y dos, ¿cuáles son sus verdaderas demandas? No están en sí diciendo que se regule, ellos quieren que se prohíba, lo cual es un poco ridículo a estas alturas, porque ya hay regulaciones además. En la Ciudad de México en febrero se expidieron unos lineamientos y en abril se ratificaron, donde ya los conductores deben estar haciendo un pase de revista y usar un tarjetón y pagar también ese tarjetón. En el Estado de México igual se están haciendo lineamientos. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Ahorita es lo que quisiera platicar un poquito más para que veamos hacia dónde va dirigido esto. Sí, exacto, porque lo interesante es entender de dónde viene esta problemática por parte de los usuarios que son los principales afectados, ¿no? Al final del día es súper cómodo, y yo lo comentaba con Natanael, que sales a la calle, estiras la mano y paras un taxi. Pues de entrada pues todo bien, ¿no? Después viene todas estas denuncias que no se han ganado por nada una mala reputación los taxistas. ¿Qué hay detrás de esto? Claro, la estigmatización y los prejuicios que se tienen alrededor del taxi que te encontrabas en la calle, en cualquier esquina, viene mucho antes de la aparición de las aplicaciones. Sí, claro. Y contra esa inercia ha tenido que también luchar ese gremio. Y por eso hubo un ciclo de regulaciones tan fuerte en ese gremio, porque efectivamente ponían en condiciones muy precarias la seguridad, la movilidad, las condiciones de las unidades también,
la convivencia dentro de las unidades, el trato que daban. Y me parece que eso viene mucho antes de la aparición de las aplicaciones. Ahora, qué bueno que se menciona esto de por qué ahora, ¿no? ¿Por qué después de algunos años ya acumulados, por qué ahora se tiene esta movilización con estas dimensiones? Y creo que yo recuerdo todavía hace unos 3, 4 años cuando yo le preguntaba a un taxista si le estaba afectando la llegada de las aplicaciones, y ellos me decían no, me decían solamente les afectó y les está afectando a los taxistas que trabajan en sitios, pero a nosotros no. La gente nos sigue tomando en la calle y no hay ningún problema. Bueno, hay una acumulación de tiempo, hay una acumulación de efectos, también una economía que entra también en un ciclo muy, muy complicado, y entonces comienza una inconformidad que lleva a una organización más amplia de ese sector, y ahora ya vemos esas consecuencias. Pero en el tema de la seguridad, en el tema de las regulaciones a los que ellos fueron sometidos durante la última década, me parece, los taxistas, creo que de cara a eso ellos están diciendo, bueno, nosotros estamos recibiendo demasiada regulación, y me parece que las aplicaciones o este tipo de economía que nos vino a afectar no está recibiendo las suficientes. Entonces, parece que ahí parte o van a partir las negociaciones, y me parece ya un buen avance que el gobierno del Distrito Federal, que el gobierno de la Ciudad de México haya dicho, vamos a poner a disposición la posibilidad de una tecnología también para los taxis. Claro. Aquí hay dos vertientes y hay que mencionarlo. Como bien dice el maestro Natael, aquí los taxis, es histórico que hay un rechazo social a poderte subir. Es más, todavía era muy inseguro, la gente ya dudaba cuando se subía un taxi. Es más, yo recuerdo a mi padre que cuando mi hermano se subía un taxi le tomaba foto a las placas, sí, claro. O cada que uno acompañaba a una amiga o amigo también, hay que decirlo, a una persona, le buscábamos las placas porque no sabíamos cuál iba a ser el verdadero destino. Es una Ciudad de México que afortunadamente ha mejorado un poco. La situación, las condiciones de los autos son deplorables, hay que decirlo, y no han mejorado en nada. Y también los abusos de los taxistas, de que o traen alterados los taxímetros, claro, o el pésimo servicio que te dan, faltas de respeto, te bajan donde quieren, si van o no, si quieren, más bien si quieren van, si no, no. Y un sinfín de cosas que, bueno, finalmente, a pesar de todo eso, se sigue ocupando el taxi. Y hay que mencionarlo también, las aplicaciones como Uber, Cabify y todas estas, se usan únicamente por un sector de la población, que tiene tarjetas de débito, de crédito, que tiene cierto poder adquisitivo y que también tiene cierto estatus como para poder destinar una cuota a pagar ese tipo de traslados, que muchas veces son un privilegio que también normalmente no estás acostumbrado a hacer o a veces a caminar. Ese punto que tocas es bastante interesante porque de ahora de momento pienso, la consigna principal como usuario, es decir, de hecho en los videos que circularon en redes, pasaban y les gritaban, preferimos Uber, preferimos Cabify. Por lo que dices que ya está súper estigmatizada la figura del taxista, pero en tema de seguridad has dado en un punto bastante clave, el decir, primero que nada reconocer que son taxistas, hombres y mujeres. Claro. Y además es muy limitado la población de mujeres que accede a este tipo de trabajo. Uber sí abre una posibilidad, y también las aplicaciones de movilidad, a que esto se empareje, por decirlo así. Pero el punto de que sea solamente para cierto sector poblacional, que como dices también tienes que tener datos en el teléfono todo el tiempo, claro, para poder pedirlo. Y seguimos en una población en donde la mayoría utiliza su celular por prepago. Entonces nos habla de que sí hay diferencias en el tipo de usuarios que estas aplicaciones manejan. Sin duda. Y lo peligroso ahí es que nosotros pensemos el problema de cara a buenos y malos, es decir, que demonicemos más o estigmaticemos más, polaricemos la función, porque claro, el gremio de taxistas hay que preguntarle cuando nos subimos a un taxi, por ejemplo, cuál es su jornada de trabajo. Y son jornadas verdaderamente brutales en términos de las horas de trabajo que tienen que estar desde muy temprano hasta muy, muy noche para sacar la cuenta, y además recibir de nuevo una estigmatización y una dinámicas de prejuicio por todos lados, desde medios de comunicación, desde usuarios. Me parece que también sería muy injusto con miles de personas que trabajan día a día en un servicio de movilidad para la ciudad, que es muy necesario. Me parece que entonces hay que voltear a ver a un actor principal dentro de todo esto, que es el gobierno y su capacidad que tiene para regular y para meter acciones concretas, una intervención concreta
para que estos sectores económicos, ya sea el de los taxis o el de las nuevas aplicaciones en torno a la movilidad, sea mucho más eficiente, sea mucho más justo para todos los actores, y que preguntarnos qué está haciendo ahí, qué tiene pensado hacer ahí el gobierno, y eso es algo que nos evitaría esa polarización entre buenos y malos, los taxistas que tienen un mal servicio y las aplicaciones que nos parecen más cómodas. Me parece que es un buen punto para también analizarlo, ¿no? Exacto, porque ocurrió hace poco también con la industria hotelera, cuando ven esta aplicación de Airbnb, que se ven grandes pérdidas, también se hace una regulación. Nos comentabas que sí hay regulaciones ya en marcha o ya aplicadas. Sí, mira, este tema es muy importante porque justo como explica el maestro Natal, hay que ser muy conscientes de qué es lo que existe. En este caso sí es verdad que los taxistas tienen una desventaja frente a estas aplicaciones en cuanto a que tienen que pasar ciertos requisitos, pagar la licencia que es especial, pagar toda esta autorización, las placas, claro, un sinfín de trámites que deben hacer, porque finalmente ellos sí tienen una concesión como transporte público y que es servicio a pasajeros. Esto es algo que en reglamentos de tránsito, leyes de movilidad, siempre ha estado claro. Y esta desventaja que tienen Uber y todas las aplicaciones son una forma de, un ejemplo más de cómo el comercio electrónico superó al Estado. Ahora el Estado está entrando tarde a poder regular este tipo de cuestiones y se tiene que adaptar. Es más, hay otro tema, estos scooters, todas las bicis que están ya en toda la ciudad, también es un tema de un problema de movilidad que ya está provocando en la Ciudad de México y están buscando cómo regularlo y todavía no tiene una respuesta. En la ciudad ya hay avances en el país. Hay avances desde una legislación que puede ser pues nula, que el Estado no interviene, no regula nada, y hay estados donde de plano han sido muy restrictivos y hasta esto ha provocado que, por ejemplo, el Código Penal de Guanajuato, en el artículo 253 bis, ellos hicieron un tipo penal en el cual si una persona que opere transporte público privado, así lo señala, y que sea descubierto que está operando sin estos permisos, estas licencias, lo meten a la cárcel, es un delito. Este artículo es a todas luces inconstitucional, se puede apelar ante un tribunal, un amparo, sin embargo, es aplicable. Y cuando tú vas a Guanajuato, los conductores de Uber se están cuidando porque sienten que en cualquier momento una patrulla va a llegar y es que además tiene un fundamento legal. Pueden llegar, los detienen, los llevan a la cárcel detenidos, es decir, por estar haciendo una libertad de trabajo se los llevan a la cárcel y además les quitan el auto, se lo llevan al corralón y pues ahí todas las multas que esto provoca. Ahí estamos viendo un ejemplo perfecto de hacia dónde apuntaría una mala, en este sentido, regulación. Una mala regulación. Vamos a hacer una pausa en el momento para regresar a hablar de las consecuencias que tendría que esto pues ya derive de las mesas de diálogo, que se haga una buena trato, digo, se trata de negociar al final del día y de regular algo que pareciera que no, pero trabaja en la informalidad también. Entonces, hagamos una pausa para regresar hablando. El tema de hoy es los taxistas en su movilización versus las aplicaciones de movilidad. Gracias por seguir con nosotros en Tonske. A mí me gustaría que ustedes, en lo que terminamos esta charla, nos digan en los comentarios qué utilizan más. Si se avientan a usar el taxi, qué malas experiencias o buenas han tenido. Y por otro lado, cuál ha sido su vida a través de que llegaron las aplicaciones a la Ciudad de México. Porque pensándolo exclusivamente en la ciudad, sobre todo en este tema con la manifestación, pareciera que de pronto las aplicaciones llegaron pues al solucionarnos la vida, ¿no? Que si no pasa el transporte público a tiempo, pues pedías tu Uber y llegabas. Así hubiera tarifa dinámica o no. ¿Qué ocurre con esto? La llegada a una ciudad caótica en movilidad. Claro, es un problema que afecta a la buena parte de las urbes contemporáneas. Tengo la impresión que de nuevo en nosotros parece llegamos tarde a esta dinámica de regulación ante esta oleada de economía colaborativa que básicamente tiene que ver con un recurso de orden personal que se comercializa. Tienes tu auto y entra a una plataforma, tienes tu vivienda y entra también a un servicio de plataforma por la cual la economía parte del principio de compartir, ¿no? Y esa falta de regulación que me parece llega tarde o llegó tarde para muchas experiencias urbanas en el mundo y que cada una de las ciudades tenía sus criterios. Ahora en la Unión Europea parece que han unificado estos criterios, donde efectivamente hay un tema de impuestos, hay un tema de derechos laborales, hay un tema de protección al cliente de parte de este tipo de servicios, y creo que ahí es donde están los verdaderos desafíos. Es decir,
el cliente podemos pensarlo como aquel que va a tener en última instancia el derecho de poder decir, bueno, o tomo taxi o utilizo las aplicaciones, y hay que preguntarnos, bueno, ¿en qué medida una decisión se va para tomar un taxi o la decisión se va para tomar, qué factores influyen para eso, para tomar el uso de una de estas aplicaciones? En medio de todo eso está de nuevo la posibilidad o la obligación, más bien, de los gobiernos, de cada uno de los gobiernos en las ciudades, de una regulación que efectivamente no caiga en el absurdo de eliminar este tipo así es, la libertad de trabajo, el acceso al trabajo, ni el acceso al cliente también a este otro tipo de servicios, pero tampoco el no proteger otro tipo de profesiones, de oficios, de industrias como la industria hotelera. Y es un juego de ajedrez bastante complicado que tendrán que afrontar las administraciones en todas las grandes urbes en el mundo. Yo sí quiero como contestar un poco justo a lo que nos estás comentando. ¿Cómo llegan estas aplicaciones a una ciudad como la nuestra que tiene problemas inmensos de movilidad? Y justamente este es uno de los argumentos que en estados como en Colima y justamente también en Guanajuato hay un hecho. A partir de que llegan las aplicaciones, todo el mundo empieza a comprar autos. Y en lugar de que haya una política fiscal que desincentive el uso del automóvil, vienes y empiezas a generar más compra de autos, porque es un medio ya de trabajo, ya es una fuente de empleo, de autoempleo. Entonces, empiezas a ver un crecimiento desorbitado de autos en la Ciudad de México, lo cual genera otra vez problemas de movilidad. Y esto, al menos aquí en la ciudad, no se está atacando, no se está viendo. En Guanajuato, en Colima, lo que hicieron fue que dijeron, bueno, no lo vamos a restringir como tal, completamente, pero vamos a dar, por ejemplo, 100 licencias de Uber cada año, nada más 100. Entonces, esto se fue a la Corte y la Corte en Colima, en el caso específico, dijo que era inconstitucional que limitaran este tipo de cantidad de licencias, que hay una libertad de trabajo, no lo pueden hacer. Guanajuato lo hace de la misma manera, a pesar de la sentencia, y ellos sí ponen como pretexto, bueno, bajo este argumento medio maquiavélico, que era por el tema de medio ambiente, porque no había movilidad y todo eso, que era con la finalidad de bloquearlo. Ahí no se ha impugnado y sigue vigente todo este artículo del Código Penal que les menciono. En el Estado de México fue uno de los primeros estados que querían regularlo. Sin embargo, las negociaciones no se han concretado en el legislativo. De hecho, en febrero o marzo de este mismo año, ellos anunciaron que a finales de este año iban a sacar ya una ley de movilidad donde regularan estas aplicaciones. Sin embargo, todavía están en negociaciones. Lo que sí han hecho es que les han puesto más impuestos directamente a Uber, les obligan a renovar ciertas licencias. Y es más, si tú te metes a la plataforma de Uber, ellos te dan los requisitos en cada uno de los estados de la República, qué es lo que se necesita. Y en la Ciudad de México ya te ponen que debes portar o que deben tener visible este holograma especial que ya le están poniendo, porque digo que ya hay regulación. Sí, claro. En países en Europa, como se está intentando unificar este criterio, pero no se ha logrado del todo. Inglaterra tiene una libertad prácticamente total a las aplicaciones, Alemania los tiene muy restringidos, Francia, que es un país que tengo mucho cariño. Y le mandamos un saludo a Francia. Le mandamos un saludo a Francia. Ellos tienen un gran cúmulo de sindicatos de transporte de taxistas que se han movilizado bastantes y han intentado restringirlo. Y sin embargo, lo que vemos es que se han puesto ciertas medidas que lo encarece, y eso también hace como una competencia pues un poquito más leal en cuanto a taxistas y estas aplicaciones. Sin embargo, lo que debemos ver es que justo sí se requiere una regulación en cualquier parte del mundo, porque si no llegamos a los extremos, como han sucedido ya casos en México, que también han sido los conductores de Uber o de Cabify, pues delincuentes que han secuestrado a señoritas, mujeres, claro, que han asaltado, que han robado, y que después cuando tú quieres denunciarlos, la misma aplicación los defiende porque dice que ellos no pueden brindar esa información porque son datos privados. Entonces sí se necesita un marco regulatorio, pero completo. ¿Y por dónde debemos empezar? Yo pienso que es por definir qué tipo de transporte es Uber o todas estas aplicaciones, Cabify, Didi. ¿Qué tipo de transporte es? ¿Es un transporte privado como tal? En Francia, por ejemplo, en algún momento lo que intentaron era restringirlo, que sí lo podías contratar, pero siempre y cuando lo hicieras con una reservación de al menos 24 horas. Okay. O sea, programado, porque era un servicio de transporte privado. Ya después eso se eliminó y siguen ahí los reajustes. ¿Cómo se va a hacer? ¿Realmente es un transporte privado como tal, un chofer que vas a contratar, o es un transporte público que en ese caso tiene que ser concesionado y sí tiene que pasar lineamientos
lineamientos por reglamento de tránsito, ley de movilidad, que le debas poner tú, requisitos de que paguen revista, que paguen el tarjetón, que paguen toda esta serie de requisitos, y que entonces también se vaya estimando cómo. En la Ciudad de México el avance que se tiene es que todos estos trámites los debe pagar forzosamente la empresa como tal, no el conductor, que es otra ventaja que les da a los conductores y que no tiene, por ejemplo, el taxista normal. Que además los conductores, a mí me ha tocado platicar con varios, pueden estar laborando a la vez en Didi y a la vez en Cabify, entonces si te llega un viaje, pues puedes seleccionar de qué plataforma te vas, con múltiples beneficios también para ellos, ¿no? Me llama la atención, Cristian, que lo que mencionas son países también que si nos ponemos a investigar tienen un servicio de transporte público muy sofisticado y por ende eficiente. Claro. ¿Qué ocurre con el de la Ciudad de México? Claro, es un problema que tiene uno de los mayores desafíos que tiene en este momento la administración actual, poder hacer un sistema de transporte integral, eficiente, que las personas puedan calcular trayectos mucho más óptimos en su movilidad. Y bueno, hay diagnósticos, ya hay un problema que en alguna dimensión está sobrediagnosticado, pero aún así con ese diagnóstico de los grandes problemas de movilidad que hay, de las grandes distancias que hay que recorrer o que las personas tienen que recorrer en su origen y la llegada al destino y a sus actividades, pero me parece que estamos tomando solo una dimensión del problema, que es qué pasa con las aplicaciones, con los taxis, con los Ubers, pero el problema de transporte público es un problema multidimensional y que tiene una inmensidad de actores y de problemas por solucionar en una ciudad que puede colapsarse, como ya lo hemos visto, en términos ambientales también. Entonces, o por una manifestación en cuestión de minutos. Sí, como la que vivimos. Yo pienso que aquí hay, como reitero, regresando un poco al trasfondo. En algún momento, de hecho, estuvo circulando un video por ahí de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, donde en campaña ella promete a los taxistas que va a regular y que les va a poner muchas trabas a los de Uber y Cabify y a estas aplicaciones para que haya una competencia leal. Y dicen, bueno, es que esto fue por su culpa y ahorita están enojados. Bueno, fuera de todo esto, es cierto que también mismos taxistas, así como lo dices, los conductores que utilizan las apps, que tienen sus autos privados, están conectados luego a 3, 4 aplicaciones al mismo tiempo, no sé cómo le hacen. Pero los mismos taxistas pueden hacerlo en ciertas aplicaciones como Easy Taxi, que existe ahorita, que me parece que cambió el nombre. Cabify también, ¿no? Cabify, y entonces ellos, Didi creo que también ya los puede incorporar, Bit es otra de ellos. Entonces ellos también pueden acceder a poder registrarse estas plataformas y tanto operar sus rutas o estar ruleteando, como le dicen ellos, en las calles, pero también al mismo tiempo poder acceder a esto. Entonces, ¿cuál es el verdadero trasfondo? Una de sus peticiones es que se elevara la tarifa de los taxis, porque es cierto que la tarifa no se ha elevado desde 2013. Entonces, la jefa de gobierno prometió en campaña que ella no iba a subir ninguna tarifa de transporte público. Aquí hay uno de los elementos que, bueno, puede parecer un poco conspiranoico, pero es decir, también esto es una parte de, bueno, ¿saben qué? Muestran ustedes el músculo, vean lo que tienen y pues exijan que suba el transporte, que bueno, podría hacerse de otra manera, no necesariamente causando un caos en la ciudad, pero también es cierto que ellos están exigiendo que se suba la tarifa de los taxis, lo cual si se sube, pues la ciudadanía se enojaría bastante porque no está viendo un servicio eficiente. Sin embargo, si ellos se movilizan y exigen sus derechos, tal vez podremos entender. Para mi parecer, un poquito también va hacia allá esta parte de que están exigiendo que se pueda subir las tarifas del transporte, o al menos las tarifas de los taxis. Que además aquí es volver a un círculo en donde podríamos iniciar al tema fundamental de que si la ciudad es caótica y uno de los temas que trae en boca este gobierno es la sustentabilidad y hacer un sistema de transporte efectivo, amigable con el medio ambiente, no solo amigable, sino de que ya vimos las consecuencias de que no exista una regulación en ese sentido. Me recuerda ahora, también me están diciendo acá en cabina, cuando igual la jefa de gobierno se da esta como facilidad para transitar a los taxis eléctricos, claro, o que utilicen otro tipo de, exacto, los híbridos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante y sobre todo es como crítica al gobierno. Estamos a 2 minutitos menos de terminar. Me gustaría que cada uno me diga ¿qué cree que sería el punto central para que regulaciones como esta, taxistas versus aplicaciones de movilidad, se vuelva una realidad? ¿Sería en cuestiones de seguridad de los usuarios, de comodidad o de ya apuntar a una buena política de transporte público? ¿Ustedes qué creen? Sí, yo en primer lugar creo que hay un sector que atender en una inconformidad, ¿no? Es decir, me parece que las políticas o los puntos principales de negociación, que también van a tener puntos tan difíciles como tocar lo que prometiste en campaña, que es subir las tarifas o no subirlas, tienes que atender ante las nuevas coyunturas, nuevos desafíos,
y lo que está demandando este sector es condiciones más justas, son unas condiciones difíciles también de sus propias condiciones de existencia, claro. Que efectivamente parece que es un trabajo que en muchas de sus posibilidades son precarias, en las que realizan ellos mismos, porque muchos de ellos son cuentapropistas, pero otros trabajan para dar la cuenta para un taxi y con el precio de la gasolina, es decir, son condiciones bastante complicadas donde el gobierno va a tener que atender tanto la dinámica de una economía que no puede detener, que es la economía colaborativa, y al mismo tiempo la inercia de deterioro que está viviendo este sector, que es el de los taxistas, y bueno, atender globalmente y sistemáticamente el problema tan grave de movilidad que tiene la Ciudad de México. Por supuesto, muchas gracias, Natanael. Cristian, una conclusión rápida. Mira, pues yo decía que el Estado llegó tarde, pero ya que estamos tarde hay que aprovecharlo. Ya tenemos un diagnóstico y un panorama amplio de cuáles son los elementos que debemos regular. En este caso, pues medio ambiente como tal, poder hacer que haya menos autos también, desincentivar o incentivar el uso de autos híbridos o eléctricos, que en el caso de taxistas, si bien no se... o intentar que se bajen las tarifas de todos los trámites que ellos hacen o hacérselos más sencillos para que haya una competencia más leal. También regular todo este tema de seguridad y mejorar las condiciones, porque finalmente taxistas y usuarios o conductores de aplicaciones son personas que están buscando una fuente de ingresos para mantenerse, son trabajadores, entonces lo que se debe buscar es un equilibrio. El Estado debe, ahí sí debe, a mi parecer, intervenir, regular y buscar una armonía donde puedan hablar entre ambos y también, es más, poder desarrollar un sistema que el mismo gobierno maneje, que lo invente el gobierno, bueno, que una aplicación de gobierno donde tú puedas meterte y ver la misma información, quién es tu conductor, cuál es su nombre, cuáles son sus placas y pedir un auto y esto facilitarles a ellos el trabajo. Una aplicación donde ahí ellos no den un porcentaje de su ganancia a la empresa, que se le queden totalmente para ellos o igual aportar una cantidad pero que sea mínima. Esto generaría una competencia más leal y que pues sea algo que permita que todos tengan ingresos y que finalmente sea una fuente de trabajo honesta. Por supuesto, y que sobre todo los usuarios nos veamos beneficiados porque al final del día elegir usarlo, como tú lo decías, ya sea un privilegio, ya sea por comunidad o por lo que sea, es una elección propia y hay que tener las condiciones necesarias. Claro. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa, Natanael, Cristian. Espero que no sea la última y nos vemos pronto para hablar sobre movilidad de la ciudad. Ustedes díganos qué opinan. También piensen que la Ciudad de México es inmensa y no solo nos movemos los que vivimos aquí, sino que vienen de distintos lados y todo el día es un ir y va y ven de todos lados. Les agradezco que hayan estado con nosotros en Tonske y nos vemos la siguiente semana. Vámonos en Uber.